El tema de costos que ustedes están viendo, eh, costos contables y costos isocuantas e isocostos, quien haya hecho la pregunta no va. No sé, eso no es parte la, de primer año, o sea, eso lo van a trabajar en microeconomía, isocuantas y isocostos. No recuerdo haberlo puesto como lectura, pero no es parte de lo que va en el examen. Bien, costos contables y costos económicos son claramente las dos situaciones que hay que tener en cuenta en el análisis de una empresa. Esencialmente los costos totales en el proceso productivo. Ustedes saben que se dividen en los costos fijos y costos variables, y los costos fijos están asociados a profe, depreciación, sería lo mismo que amortización, sí, nunca se sabe. Gracias, Abril. Bien, pero sí, Sofía, depreciación y amortización es el efecto del paso del tiempo sobre los bienes de capital y el desgaste. Son cuestiones similares que hay que ver desde el punto de vista contable y desde el punto de vista económico. Pero, como les decía, los costos son todos los gastos que incurrimos para desarrollar la actividad económica que sea. Esto hay que tener en cuenta que lo podemos ver tanto desde el punto de vista estrictamente contable, y entonces cuando lo vemos estrictamente contable es la valoración histórica y es el uso de respaldo de la documental, como diría un contador, es decir, la documentación. Esto es el costo contable. Todo aquello que tenga un respaldo en documentación es parte de esa estructura de costos. Por el contrario, la idea del costo económico, que es lo que nosotros esencialmente debemos tener en cuenta, está asociado a los costos de oportunidad. Esto es, aquellas situaciones o aquellas oportunidades que dejo por la decisión que tomo. Entonces, para una empresa es muy relevante esto porque es lo que me muestra cuánto me cuesta realmente producir, no cuánto puedo respaldar, que es el hecho contable, sino cuánto me cuesta producir. Entonces, a partir de ahí viene todo lo que ustedes han visto, es decir, la idea de cómo se estructuran los costos a partir de el uso de los bienes de capital, digamos, la compra de las estructuras, de la compra del equipamiento, la compra de las máquinas, el famoso pague ahora, pero uso después. O sea, me compro la máquina para usarla con el paso del tiempo, una línea de montaje, el inventario. Esencialmente tiene una doble posibilidad de ser mirada, la mirada. La mirada contable y la mirada económica. La mirada contable tiene que ver exclusivamente con aquello registral, y entonces lo registral de un bien de capital, que es el efecto del paso del tiempo, desde el punto de vista basado en los criterios contables, lo que ustedes aprenden en contabilidad, es decir, bueno, ¿cómo se amortiza un bien de capital? Bueno, un vehículo se amortiza en 5 años, al 20% por año, una máquina se amortiza a 15 años, una propiedad se amortiza en 50 años. Esto es digamos, una decisión, un acuerdo de la profesión para establecer la manera de registrar el paso del tiempo y la pérdida de valor que tienen los bienes de capital. ¿Por qué esto es importante? Porque esa pérdida de valor es un costo. ¿Que a quién se lo tengo que cobrar? Y lógicamente se lo tengo que cobrar al que compra el producto que yo estoy generando. Entonces, por un lado, la depreciación contable. Lo que ocurre es que, desde el punto de vista económico, la depreciación ocurre desde el momento en que se
pone en marcha o se saca de un depósito la máquina. Entonces, la depreciación económica es un continuo. Si bien la depreciación contable es, digamos, es una situación, lo voy a mostrar para que no haya dudas, en el valor, si yo tengo el valor del bien, de capital, yo voy a tener el valor 100 y lo que pasa contablemente es que en cada periodo, cada periodo, ¿qué va a ocurrir? En cada periodo voy a tener una amortización, es decir, un cálculo para, no nos van a pedir, ¿no? Sí, por supuesto, sí, también habría. Pero, a ver, depreciar, ¿qué significa? Es un cálculo. Yo te puedo decir, se deprecia al 5%, desde el punto de vista. Entonces, en el periodo 1, en el periodo 2, si esto fuera un vehículo, en el periodo 3, al 20%, y entonces estoy al 80, al 60, digamos, es un concepto discreto. ¿Por qué? Porque todos los años estoy depreciando el 20% del valor. Desde el punto de vista económico, como ustedes lo tienen en las presentaciones, el hecho surge desde el mismo momento que yo saco el auto de la concesionaria. Entonces, desde el punto de vista económico, la depreciación es un continuo, es asintótico. Esta es la depreciación económica. Muy fuerte al inicio, porque es la pérdida de valor, más lenta luego. Entonces, pero esto es la realidad, el hecho concreto. En perjuicio de ello, ¿cómo calculo la depreciación económica? Muy simple, por la diferencia de valor que tiene al inicio y al final del periodo un bien de capital. O sea, valor de mercado. ¿Cuánto vale al inicio? ¿Cuánto vale al final del año? Es como si ustedes dijeran, ¿cuánto me cuesta un auto 0 kilómetros? Tanto. ¿Cuánto me cuesta un año después ese mismo auto? Y van a encontrar que la diferencia de valor está, en términos reales, entre el 25 y el 30%, que es lo que pueden ver en la presentación mía, donde están el cálculo de los seguros, para salir. Entonces, lo tienen ahí, o sea, la depreciación, acá lo tienen en esta presentación, donde está la pérdida de valor de un auto desde el punto de vista económico, porque está dada por el valor del seguro. El otro concepto, entonces ya ahí tengo una diferencia entre lo contable y lo económico. El otro concepto clave es los intereses. Los intereses tienen que ver con los préstamos que tomamos para la compra del bien de capital. Eso es contable, ese es el hecho registral. Los intereses, voy al banco o a una financiera, tomo un crédito, entonces tengo un valor concreto a pagar. Desde el punto de vista económico, yo no necesito saber si yo le pido prestado a alguien o no. El dinero tiene tasa de interés por su costo de oportunidad, o sea, lo uso acá o lo uso en otra cosa. Ahí viene todo el juego de le pido prestado plata a mi papá o le pido prestado plata a la familia para iniciar un negocio. Después se lo devuelvo. Perfecto. ¿Cómo se lo devuelve? ¿Qué costo tiene para tu emprendimiento? Costo de oportunidad. Esto es la tasa de interés que tendrías que pagarle o, digamos, si vos prestas plata, que tendrías que cobrar si ese dinero lo llevaras al banco. Ese es el costo de oportunidad. Entonces, desde el punto de vista económico, yo tengo un costo en intereses que son los que no voy a cobrar, costo de oportunidad, por usar el capital en esta actividad en la que estoy. Esto es importantísimo porque es lo que muchas veces les genera el problema cuando ustedes piden prestado a los amigos. No hay una entidad. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que pagar una tasa de interés. Después ustedes me dirán, no, es un amigo, no le pago nada. Está bien. Pero acá viene el análisis estricto.
¿cuánto te cuesta el bien que estás produciendo? Y la mentira que hay allí es creer que porque le pido plata a un amigo, me sale más barato que si se la pidiera al banco. Usted dirá, sí, me sale más barato, sí, ok, pero tu precio final va a tener ese costo menor. Entonces vos vas a vender algo supuestamente más barato que el resto. Me prestan plata, yo puedo ir de a poco, voy ahorrando y cuando alcance el laburo, sí, perfecto, Salvador. La pregunta es, ¿cuánto cuesta el producto que estás haciendo? Si le cargas no le cargas intereses porque le vas a devolver la plata pelada a tu amigo, el precio, el costo de producir es menor que si hubieras pedido prestado. La pregunta es, que se tienen que hacer ustedes es, ¿me va tan bien que ahora me piden más de lo que yo hago porque es muy bueno y porque su precio es muy competitivo? Pero ya tu amigo no tiene más plata para prestarte y ya no hay nadie para prestarte. Entonces tenés que ir al banco a pedir prestado. Con lo cual el costo concretamente ahí va a registrar la realidad, que es el costo de oportunidad. ¿Cuánto cuesta este dinero que voy a usar para producir? Es ahí cuando aparece la situación de, epa, entonces no era tan barato el producto que yo hacía. Exactamente, no era barato. Y este es el gran tema que yo siempre busco que se den cuenta en esta situación. Los costos que yo debo incorporar siempre son los costos de oportunidad. Siempre. Porque de esa manera puedo saber cuánto me cuesta algo en términos concretos. No cuánto le pago a mis amigos o a mi familia o cuándo, sino cuánto cuesta. Eso no debe nunca perderse de vista. Esos son los dos temas desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista económico hay un tercero, que son los costos irrecuperables. Cuando eh, los bienes de capital que utilizamos no tienen usos alternativos, es decir, no tienen costo de oportunidad. Por lo tanto, no tiene sentido costearlo. Y ustedes dirán, bueno, pero yo puse un montón de dinero ahí. Claro, pero no tiene un uso alternativo, no sirve para otra cosa. ¿Qué significa que no sirve para otra cosa? Digamos, que no lo voy a poder recuperar una vez que lo hice. Por ejemplo, levanté una pared para, digamos, hacer una divisoria en el local que estoy haciendo. ¿Me sirve a mí nada más? No lo voy a poder recuperar. No se lo voy a poder cargar a nadie. El mejor ejemplo que yo siempre pongo ahí es el horno pisero en la panadería. El horno, digamos, no el horno pisero, el horno panadero, el horno, a la antigua. Entonces, piensen ustedes, una panadería a la antigua, con un horno espectacular, con mayólica, de todo. ¿Cuánto cuesta si quiero vender la panadería a alguien que necesita el local, pero para poner una casa de venta de ropa? Nada, no vale nada. ¿Se entiende por qué? Porque el único uso que tiene es horno. Entonces no tiene usos alternativos, por ende es un costo irrecuperable. Todo costo irrecuperable, piénsenlo más fácil todavía. Salgo a caminar porque tengo que ir a una casa en la que tengo los apuntes para estudiar y esa casa me dieron las llaves. Voy caminando, llego y cuando busco en el bolsillo me doy cuenta que no tengo las llaves. ¿Qué hago? No, caminé 20 cuadras, no puede ser. No vale nada, porque solo puedo abrir y encontrar los apuntes si tengo la llave. O sea, para la toma de decisiones, los costos hundidos, los costos irrecuperables, no tienen ningún efecto. Exactamente, tengo que volver, por eso no tienen ningún efecto. Y esto también es clave para la toma de decisiones. Todo lo que pasó fue. No importa si estaba bueno, si era mucho, si era poco, fue. Para usar un concepto más claro, fue. ¿Fuiste? Fuiste. Digo para que
no haya dudas en ustedes en la toma de decisiones. No tiene que ver, noten ustedes que en la ciudad, en cualquier ciudad, hay edificios en construcción abandonados. Por ahí las estructuras, los pisos, no hay teso, no, Santiago, ¿no? Los pisos y demás. ¿Y por qué están abandonados? Mirá todo lo que hicieron, mirá las estructuras, mirá todas las cuestiones. ¿Por qué están abandonados? ¿Por qué? Porque el costo de lo que viene no lo puedo afrontar. El costo de lo que yo ya hice, ya está. Costo hundido. Costo irrecuperable. La estructura. Salvo que puede ser esa estructura para otra cosa. Edificios que se han modificado para hacer estacionamiento. Edificios para estacionar vehículos. Edificios que estaban hechos para vivienda, que no había posibilidad de continuar, se han hecho. Pero en muchos casos eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta que yo no tenga posibilidades de tener dinero para lo que viene, costo variable, no voy a poder tomar decisiones utilizando lo que yo ya hice. Y ese es el punto. Entonces, cuando yo tengo esos tres conceptos, desde el punto de vista económico, tengo la tasa implícita de alquiler. Y usted dirá, ¿y eso qué es? Es la forma más fácil de relacionar el hecho contable con el hecho económico. ¿Por qué? Porque cuando yo miro todo este número, es como si yo dijera, en cualquiera de las ciudades en las que vivimos, siempre hay algún lugar donde dicen se alquila todo. Vos ves, en La Plata hay varios que te alquilan desde una motoniveladora hasta una estructura para trabajar en un andamio, todo. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que me cuestan las cosas, fíjense el vínculo entre lo contable y lo económico. El te alquilo todo significa que la empresa que se está dedicando a te alquilo todo, está haciendo este cálculo. Está colocando en lo que es el costo del alquiler todo lo que le reporta a esa empresa alquilar ese bien. Desde el punto de vista de nosotros, como empresa, cuando alquilamos, ¿qué tenemos? Un registro contable. Entonces, el registro contable es justamente por el cual muchas empresas lo que hacen es vender sus fábricas. ¿A quién? A una empresa que se dedica a real estate, o sea, a comprar y vender propiedades. Le venden la fábrica. Y entonces, por ejemplo, una fábrica de 10 millones de dólares. La empresa de real estate le paga los 10 millones de dólares. La empresa que vendió la fábrica automáticamente establece un contrato de alquiler de esa fábrica por los próximos 10 años. Entonces, la empresa que le compró la fábrica se asegura el alquiler, que era a lo que se dedica: comprar, vender propiedades, alquilar. La empresa que produce obtuvo 10 millones de dólares para utilizarlo en su proceso productivo. Entonces, desde el punto de vista contable, la empresa ahora tiene una factura de alquiler todos los meses que refleja que todos los costos económicos, y se olvida de qué, de los costos fijos. Todo pasa a está asociado a el pago del alquiler. Entonces, ahí es donde aparecen estas cuestiones clave para las cuales ustedes tienen que engancharse. Entonces, es lógicamente lo que es el costo de oportunidad de usar el capital propio. Es decir, todo lo que está vinculado a el uso del capital lo tengo asociado a ese concepto. Y ese concepto es el que me permite realmente entender cuánto me sale algo. ¿Sí?
desde el punto de vista de los inventarios, hasta acá, ¿se entiende? ¿Hay alguien que esté perdido en las arenas del desierto? ¿No? Están todos por acá. Desde el punto de vista de los inventarios, el problema viene por la velocidad a la que modificamos, o sea, utilizamos los inventarios. Cuanto más rápido sea el uso de los inventarios, es más fácil el concepto de tener, vamos a la playa, es más fácil tener el concepto de la reposición, y entonces el costo de intereses no me termina de abrir. El costo de los intereses es lo que cuesta el uso del capital. Entonces, no importa quién pone la plata, sino cuánto cuesta en el mercado esa plata, para decirlo así muy burdo. Entonces, Abril, si vos le tenés que pedir plata a tu padre, a tu familia, a un amigo, ¿cuánto tenés que registrar por el costo del uso de ese dinero? La tasa de interés de mercado. Cualquiera de ustedes me dice, sí, bueno, pero para eso se lo pido al banco. Ok, andá y pedíselo al banco. Entonces quiere decir que estás usando a los otros porque te lo van a dar más barato. Bueno, pero cuando vos necesites más dinero, ¿a quién se lo vas a pedir? ¿De nuevo? ¿A la familia? Tal vez ya no te pueden dar más dinero. Entonces, es de base a ver, ¿por qué les digo esto? Porque es la estructura de costos. Como yo siempre le digo a los que asesoro, yo le digo esto, bueno, pero entonces no voy a poder cobrar. Vos hacés lo que vos quieras. Lo que nunca podés perder de vista es cuánto te cuesta. No cuánto lo vas a vender. Pero vos no podés perder de vista cuánto te cuesta. Cuánto lo vas a vender dependerá del mercado. Pero cuánto te cuesta depende de vos. O sea, de tu proceso productivo, de la tecnología que uses, del costo de los factores productivos. Entonces, nunca pueden perder de vista saber cuánto les cuesta. Que después quieran regalar su trabajo y lo venden a cualquier precio, bueno, eso es un problema vinculado al mercado, no la estructura de costos. Eso es lo que hay que desterrar de ustedes que van a ser asesores en su momento, van a ser contadores, economistas, administradores. Como contadores le van a tener que decir, mira, escúchame, estos son los costos, hay que registrarlos. Es decir, este es el otro problema. Cuando ustedes aportan capital, se juntan con un amigo y arman una empresa. Uno aporta el trabajo, el otro aporta el capital. Como se dan cuenta, la lógica es, bueno, yo cobro por mi trabajo, vos que pusiste capital, vamos 50 y 50 en las ganancias. Eso no es un problema. La pregunta es, ¿el que puso el capital va a tener intereses por el capital que puso? El que pone el trabajo va a cobrar por el tiempo que le destina. Noten que es exactamente lo mismo, la retribución por el uso del factor. Entonces, si lo único que pretenden es dividirse las ganancias, no cobran, no pagan intereses al que puso el capital y no cobran salario porque trabajan porque son los dueños. Noten ustedes que van a tener costos ínfimos y todo va a ser ganancia. Sin embargo, el que trabajó va a decir, epa, pero yo no estoy cobrando nada de las ganancias. El otro, que no aportó aportó capital, puede decir, bueno, sí, con esta plata. Pero la pregunta es, ¿y si lo hubiera llevado al banco? ¿O se la hubiera prestado a una empresa? Noten ustedes para entender esto, que es clave para toda su forma de pensar. En el caso de los inventarios, ¿se ve, Abril, el tema de los intereses? ¿Por qué tenés que incorporarlo? Abril Agüero. ¿No?
Abril Agüero no... Ok, bueno, sigo. Desapareció. Se entendió, claro, como que no nos, que nos va a salir más barato, no, que nos pensamos que nos va a salir más barato, nos termina siendo caro. No, Abril, no te termina saliendo caro, te termina saliendo lo que sale. Y ese es el problema. Ahí entonces se está mostrando tú, digamos, y esto está bueno, porque vos decís, genial, le pido plata que no me sale nada, y entonces me sale más barato. Está bien, pero eso es porque vos estás usando la plata para vos. La pregunta es, ¿vas a hacer un producto? ¿Vas a vender? Y ese producto, digamos, te lo demandan más. Necesitas más capital porque vas a tener que producir más. Cuando vas al banco, te das cuenta que la tasa de interés que es relevante para tu estructura de costos es la del banco, que es la que tendrías que haber calculado desde el inicio, porque cuando ocurra eso te vas a dar cuenta que, upa, qué caro que es lo que estoy produciendo. Así no me lo va a comprar nadie. El problema lo tenías desde el inicio. No lo tuviste cuando fuiste al banco, lo tenías desde el inicio. El proceso productivo era caro. Y eso es lo interesante de todo esto. Por eso digo, no es que por hacer esto pasás a ser caro y antes eras barato. En realidad siempre tuviste el mismo costo. La mentira es creer que porque no le pago intereses, cuesta distinto, desde el punto de vista del costo, no desde el punto de vista de la salida de fondos. Son cosas diferentes. ¿Sí? Se ve Abril porque eso es clave. Si no, siempre querríamos financiarnos con el papá, la mamá o los amigos porque no les vamos a pagar lo que corresponde. Se dan cuenta que eso no es la esencia del proceso productivo, ni siquiera la esencia de los negocios. ¿Sí? Desde el punto de vista entonces de los inventarios, lo que tengo es alta rotación. En la medida que tengo alta rotación, uso, compro, quiere decir que el costo de oportunidad siempre está vigente, está ahí. Pero cuando yo compro inventarios para usarlo más tarde, el problema contable que ustedes tienen es el modo de registración. O sea, el first in, first out, o sea, el primero entrado, primero salido, el last in, first out, o sea, el último entrado, el primero salido, que son los métodos contables. Desde el punto de vista económico, ¿cuál es el más cercano al costo de oportunidad? El LIFO, es decir, el último entrado, primero salido. ¿Qué quiere decir eso? Que la última compra de insumos, o sea, de inventarios que hice, el último costo, el más cercano en el tiempo, es el que voy a cargar en la estructura de costos. En cambio, si yo compré por first in, first out hace un año, desde el punto de vista contable, tengo los costos de hace un año. Y resulta que lo voy a usar ahora. Esa caja, ese insumo, ¿no? Ese cable, lo que sea, lo voy a usar ahora. Entonces quiere decir que en la estructura de costo de lo que hoy produzco, voy a meter algo de hace un año. Piensen en Argentina, que tengo 50% de inflación. Entonces voy a poner algo que valía un 50% menos hace un año, lo voy a calcular, lo voy a usar hoy en la estructura de costos. Lógico, voy a ser regalado, voy a ser baratísimo. Cuando vaya a reponer, ¿qué va a ocurrir? No, el bien vale, el insumo vale 50% más. Entonces, ahí viene el problema contable frente al problema económico. Los costos de oportunidad, el costo de reemplazo. Y por último, como decía, los factores de producción que no pagamos, que son estos de yo soy el dueño, por lo tanto, cobro las ganancias. Mal, está pésimo. O sea, si yo trabajo, nosotros como factor trabajo, tenemos como dos acciones, dos caminos. Uno es, soy trabajador y entonces cobro salario. Otro es, soy empresario, entonces obtengo beneficios, utilidades.
Pero en realidad yo soy las dos cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Por el tiempo que estoy trabajando en la empresa, tengo que tener un salario. Salario de mercado. De nuevo, si ustedes dicen, no, ¿cómo? Si me pago lo que tengo un almacén. No, si me pago lo mismo que cobra un jefe o un gerente en día, no sé, en Carrefour, no, imposible. Bueno, cobra menos. Pero claramente ese es el salario que vos tendrías que tener si sos el que hace lo mismo que el otro. Un almacén. No, bueno, yo soy más chiquito. Perfecto, cobra menos, pero ese es el salario. Todo lo que eso le da la forma a la estructura de costos frente al precio que cobres, te generará la diferencia, el beneficio. Entonces, de ese beneficio, vos vas a obtener tu representación de soy un buen empresario, mira cuánto gano. Pero, para entender el punto, si yo no pongo en una estructura de costos y todos son beneficios, ¿quién va a aparecer y te va a decir, vení, la FIP? Y te va a decir, vos ganaste, mira cuánto que ganaste, paga tus impuestos. No quiere decir que no hay que pagar un impuesto, no, estoy diciendo que la estructura de costos debe, digamos, identificar el costo de salario, porque de esa manera las ganancias son estrictamente por el valor agregado, son por lo que le sumo como empresario. Se ve esto de nuevo porque es el problema de siempre. Yo soy el dueño, no cobro. No es ganancia real, exactamente, Micaela, no es ganancia real, es ficticio. Por eso, la diferencia entre lo contable y lo económico es que lo contable te puede dar un beneficio mayor a lo económico y por ende, porque no toma todos los costos lo contable, y por ende estás pagando ganancias, para decir impuestos, sobre algo, como dice Micaela, que no es real. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, clave para entender, como futuros contadores, como futuros, los economistas no nos van a tener problemas, pero los que son contadores lo tienen que tener en claro. ¿Por qué? Porque son ustedes los que van a estar en contacto con el almacenero, el kiosquero, o sea, el productor pequeño. Entonces, esto es clave para ustedes, porque de ahí sale la diferencia, ¿sí? A ver, más. A ver qué más andaba por acá. Ahí está. Costos unitarios. Aparte de que debe saber cuánto cuesta las horas de su trabajo en la empresa, si no es lo mismo que trabaja en otra empresa y no en la suya. Exactamente, Esteban, ese es el punto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi alternativa? Irme a trabajar de lo mismo a otra empresa. Pero bueno, deja de ser el dueño. Sí, pero por ahí me pagan más en la otra empresa que lo que yo gano siendo el dueño. Bueno, la libertad, todo. Ah, ok, eso son costos de oportunidad. O sea, si ustedes quieren valorizar la libertad, lo ponen en términos de lo que gano adicional por ser el dueño. Perfecto. Esto no es problema, en términos económicos, pero ustedes siempre tienen que tener el hecho, el dato, el valor concreto de lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Desde el punto de vista económico, como decíamos, ustedes tienen, ustedes tienen la mirada de los costos, ¿sí? La mirada de los costos, a ver, y la mirada, ahí, lo voy a plantear, la mirada de los costos y la representación, ¿sí?, de esos costos que, para hacerla fácil, la representación de esos costos en términos unitarios, costos y cantidad producida, son de este estilo. Los costos marginales, los costos medios variables y los costos medios
totales. Costos medios totales. Entendiendo que los costos totales es igual a los costos fijos más los costos variables, y los costos medios totales es igual a los costos medios fijos más los costos medios variables. Esto es que la diferencia entre costos medios totales y costos medios fijos son los, costos medios variables son los costos medios fijos. Como ustedes ya han estudiado esto, la representación de los costos marginales es justamente la representación de la ley de los rendimientos decrecientes. Esto es, al igual que el producto marginal del trabajo, el costo marginal es lo que me muestra que al inicio voy aprendiendo y entonces cada vez me cuesta menos la unidad adicional, y luego comienza a complicarse el proceso productivo. Y esto es porque los costos marginales son crecientes. ¿Eso qué significa? Que aparece la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, a partir del mínimo del costo marginal, yo tengo la presencia, lo voy a mostrar acá, la presencia de, acá lo veíamos en cantidad y trabajo, producto marginal. Este punto 1 es el mismo que este punto 1. Es el máximo del producto marginal, es el mínimo del costo marginal. Y teníamos por otro lado el producto medio, este punto 2, el máximo del producto medio, es cuando las cosas me salen de la mejor manera, es decir, el mínimo del costo variable medio. De nuevo, es la representación. Cuando las cosas me salen de la mejor manera, en promedio es cuando me salen más barato, me salen menos. Este es el mínimo del costo medio variable, o sea, el máximo de la productividad. Digo para que esté asociado en el análisis. Lógicamente, a corto plazo tengo costos fijos. ¿Por qué tengo costos fijos? Porque justamente tengo factores de producción fijos, esencialmente el capital. Entonces, los costos medios fijos están acá, ¿sí? Están ahí. Esa es la distancia. Que, como se darán cuenta, esa distancia es mayor al inicio y es menor a medida que voy avanzando. ¿Por qué? Bueno, porque los costos se van diluyendo entre la cantidad de trabajadores, entre la cantidad de productos, perdón. Se van diluyendo. O sea, yo siempre tengo el mismo costo fijo del alquiler del local, costo fijo de la empleada que está la limpieza, o la secretaria, el costo fijo de un gerente, son costos fijos. Las amortizaciones son costos fijos. Todos esos costos fijos son diluidos, o sea, son repartidos entre el total de producción. ¿Sí? Entonces, esta es la situación que tienen que tener en cuenta. Por hoy ahora tienen que trabajar con Manuel, pero la idea del largo plazo, si la voy a plantear, lo primero voy a plantear el día jueves. El día jueves, 12:30, como bien dijeron, van a tener el test completo. Completo, todos los temas. ¿Alguna pregunta acá? Hasta acá. La que quieran. Tema que les guste. Así le doy paso. Francisco, no. Salvador, no. Ok, bien. A ver quién anda por ahí. Abril, Belén, Cami Díaz, Cecilia, Elian, no. Lucía, Nadia, Rocío, ok. Paola, está aquí, ve por ahí. Patricio, Pedro, que no lo tengo visto. Natalie, Sabugo. Sofía, por ahí tampoco. Yamilé, Jessy. Bien, ok. Bueno, entonces, seguramente ya está por allí. Ahora lo veo
a Manuel. Manuel, ahora lo doy, lo pongo como host. Le pregunto, perfecto. Yo ahora, 5 minutos, me imagino, Manuel, les das. Y Sí, a las 40. listo. 8 minutos. Entonces, ¿qué haces? Bien, los dejo por hoy. Cualquier cosa me consultan. No se hagan problema. Que la pasen Bueno, lindo. Bueno, gente, hasta las y 40, a las y 40 arrancamos. Tienen 7 minutos de recreo ahora.